Buen día. En el capítulo de hoy se tratará el tema ¿qué es el Reglamento de Propiedad Horizontal? El Reglamento de Propiedad Horizontal o RPH también es conocido como los Estatutos de la Copropiedad. Son el acta en el cual está contenida la normatividad interna creada por la Asamblea General, en la que además se establecen las obligaciones no pecuniarias, es decir, que no se relacionan con el pago de las cuotas administrativas o demás a las que están sujetos los copropietarios de la propiedad horizontal. Es allí donde se determinan aquellas conductas inapropiadas que pueden ser objetos de sanciones, como por ejemplo la tenencia de mascotas, el ruido, el manejo de la basura, la asistencia e inasistencias a la asamblea, la manera de votación, en fin. En este documento se debe definir qué tipo de sanción y con qué duración se debe aplicar, dependiendo del tipo de infracción que se puede cometer dentro del conjunto de edificio. Penalidad que se puede elegir dentro de las siguientes opciones definidas por la Ley de Propiedad Horizontal. La publicación del listado de infractores en el lugar de amplia circulación de la edificación o el conjunto, con indicación expresa del hecho o el acto que origina la sanción. Imposición de multas sucesivas mientras se continúe cometiendo la infracción, que no podrán ser superiores al doble del valor de las expensas ordinarias mensuales que el copropietario en cuestión paga mensualmente. Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como por ejemplo los salones comunales y zonas de recreación. La Ley 675, en su artículo 2, Principios orientadores de la ley, menciona que son principios orientadores de la presente ley. Cito textualmente: primero, función social y ecológica de la propiedad. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán respetar la función social y ecológica de la propiedad y por ende deberán ajustarse a lo dispuesto en la normatividad urbanística vigente. Segundo, convivencia pacífica y solidaridad social. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al establecimiento de las relaciones pacíficas de la cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores. Igualmente la Ley 675, Reglamento de Propiedad Horizontal, estatuto que regula, cito textualmente, estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios en un edificio conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Es de tener en cuenta que esto se declaró exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-318 del 2002. La Ley 675, además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica, o sea, del conjunto, que nace por ministerio de esta ley y de las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto. El reglamento de propiedad horizontal es de cumplimiento obligatorio tanto para propietarios como arrendatarios o cualquier otra persona que ocupe un inmueble o cualquier título dentro de la copropiedad. Lo anterior quiere decir que en caso de presentarse alguna desaveniencia entre alguno de los entes administrativos y uno de los copropietarios con respecto al uso de un bien privado de este dentro de la copropiedad, lo correcto es hacer uso de lo establecido para el tema en el reglamento. Previamente, este tuvo que ser aprobado por la Asamblea de Copropietarios. Por tanto, se concluye que siempre, en caso de conflicto, debe acudirse en primera instancia al reglamento para obedecer lo que ahí está señalado, sea para un evento de conflicto o el que sea, siempre que la norma esté conforme a los lineamientos que la ley establece. Es de recordar que para su formalidad el reglamento de propiedad horizontal debe ser aprobado por mayoría calificada en asamblea, debe elevarse a escritura pública ante un notario e inscribirse en la oficina de registro de instrumentos públicos.
lo cual constituye la debida forma de la propiedad horizontal y de nacimiento a la persona jurídica, por lo cual en el orden jurídico colombiano el reglamento es de obligatorio cumplimiento. De igual manera, es indispensable revisar el artículo 3 de la Ley 675, que menciona que el RPH es, cito textualmente, estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Asimismo, el artículo 5 de la misma ley señala en su párrafo final, cito textualmente, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto. A su vez, el artículo 18 de esta norma menciona, cito textualmente, obligaciones de los propietarios respecto a los bienes de dominio particular o privado en relación con los bienes de dominio particular. Sus propietarios tienen las siguientes obligaciones: usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, absteniéndose de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad, solidez del edificio o conjunto, producir ruidos, molestias y actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes que afecten la salud pública. Entonces, siendo así, se puede concluir 3 puntos en primer lugar con respecto al RPH. Es la Ley 675 adaptada para la particularidad de cada copropiedad. En ella se contemplan las regulaciones específicas para cada copropiedad, siendo esta aprobada por la mayoría calificada y que regirá normativamente a la copropiedad. Segundo, que siempre en caso de conflicto debe acudirse en primera instancia al RPH para obedecer lo que ahí está señalado, sea en un evento de conflicto o lo que sea, siempre que la norma esté conforme a los lineamientos que la ley establece y la particularidad que en la copropiedad se definió. Y tercero, el RPH es de cumplimiento obligatorio tanto para propietarios, arrendatarios, residentes, visitantes, administradores, empleados o cualquier otra persona que ocupe el inmueble a cualquier título o que esté dentro de las instalaciones de la copropiedad, y debe ser quien administre, el administrador o la administradora, quien deba hacer cumplir fielmente lo aquí estipulado. Espero que haya sido de su agrado el tema y que se hayan resuelto todas sus dudas. No olviden darle like al canal y suscribirse. Pueden enviar sus preguntas, las cuales abordaré en los próximos videos, al siguiente correo que aparecerá en pantalla: preguntasphsb@outlook.com. Si necesita asesoría administrativa, jurídica y específicamente para su conjunto, y sea un caso particular para su copropiedad, puede hacerlo al mismo correo: preguntasphsb@outlook.com. El equipo de trabajo se pondrá en contacto con ustedes. Hasta la próxima.